testimonio de vida para contarte impresionante. ¿Bueno? Muy bueno. Buenísimo. Muy bueno, buenísimo. Para toda esa gente que está necesitada del Señor. ¿Qué Bueno, te parece? bueno, ¿Compartimos? vamos a verlo entonces, ¿no? Vamos, dale. Hola amigos, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos acá en una edición más de esto que hemos titulado Entrevistas, Testimonios de Vida. Estamos junto a Marcelo. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, Emma, bien. Ansiosos por escuchar este testimonio que es muy rico, sin duda. Con dos hermanos que sabemos que tienen un gran testimonio de vida. Claro que sí, y para eso estamos con nuestro hermano Mauricio y su esposa, a quien le damos la bienvenida, ¿no? Muchas gracias, Emanuel y Marcelo, por poder compartir junto a Patricia, mi esposa, lo que Dios ha hecho y está haciendo y hará, ¿no? Si Dios quiere, en nuestras vidas. Muchas gracias. Amén. Un gusto para nosotros poder recibirlos en esto que bueno, como dije, hemos titulado Entrevistas y Testimonios de Vida, ¿no? Y bueno, vamos con la primera pregunta, entonces, ¿en qué etapa de su vida conoció a Cristo, no? No sé quién de los dos es el que se anima ahí a dar ese primer pasito, ¿no? Para contarnos, y bueno, ¿en qué etapa de su vida conoció a Cristo? ¿Cómo vino usted a Cristo? ¿A ti? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación de poder estar acá, como decía Mauri. Interesante la pregunta, ¿verdad? Nosotros, él fue primeramente que conoció a Cristo y bueno, empezó a congregarse y me empezó a hablar a mí, y nosotros nos conocimos muy jovencitos. Y bueno, nada, yo no aceptaba lo que él me quería compartir conmigo y en ese momento no entendí, ¿sí? Y bueno, y un día él llegó y yo había juntado todas mis cositas y me había ido, y ahí comenzó, ustedes dirán, ¿por qué esta introducción? Ahí comenzó, digamos, el testimonio de vida, ¿no? Lo que uno empieza a vivir, porque por no haber aceptado lo que el Señor tenía para nosotros, porque lo que Cristo tenía para mi vida. Y bueno, nada, era un caos mi vida, sinceramente, cuando conocí a Cristo, y nada, llegó en el momento justo. Vos me dirás que es un caos, pero literalmente era un caos. Yo me sumergí en el mundo de las drogas, de la cocaína, comencé a vender, vivía, esa era mi vida. Yo me levantaba a la mañana y lo que hacía era, drogarme y era una vida bien desordenada. Era una adicción, ¿no? Sí, era una adicción. A tal punto que yo tenía a Santiago, a mi hijo, que él no llegaba a tener un año todavía, y como que te sumergís de tal forma que no tenés noción de lo que pasa a tu alrededor, ¿no? Como que él estaba con mi mamá y bueno, yo hacía la mía, ¿no? Y en ese periodo Mauricio continuaba, él va a contar ahora después, ¿no? Su parte, continuaba yendo a la iglesia, orando, y yo en un mundo de desorden y de adicciones, como decías vos. En ese momento llegó Cristo a mi vida. Mi vida estaba así, o sea, bien desordenada, y ahí llegó él. Pero él les cuenta la otra parte. Mauricio. Bueno, la parte mía, vamos a decir, como decía Pati, nosotros nos conocimos muy jovencitos, nos ennoviamos y a poco tiempo nos fuimos a vivir juntos. Ya tenía 17 años yo y 15 ella. Entonces emprender una vida juntos fue realmente complicado. Yo me empecé a drogar a los 13 años. Y bueno, y un día voy a la casa de un hombre una boca, vamos a decir, donde yo compraba la droga, y este hombre estaba escuchando un mensaje del Evangelio a través de la radio, y él estaba llorando. Y me dijo: Mauricio, vení, pasá, pero callate la boca que quiero escuchar esto. Y yo no me acuerdo bien el mensaje. Fue la primera vez que escuché el Evangelio ahí en ese programa, un programa de un pastor que estaba a la 1:30 de la tarde todos los días en Radio Cristal. Se llamaba Cristo es tu Victoria el programa. Y yo vi a este hombre, me impactó porque él lloraba y lloraba, y no sé, creo yo hoy que estaba tocado por la palabra. No me acuerdo bien el mensaje, lo único que me acuerdo es que cuando salí de ahí
lo que me acordaba que Jesucristo vino a morir por nosotros, por nuestros pecados, que Dios nos ama, que Dios nos quiere ayudar, que Dios nos quiere perdonar. Eso fue lo que me quedó claramente ese día. Y después de ahí todos los días iba a la 1:30 de la tarde a drogarnos juntos y a escuchar el programa junto con él. O sea que, y fuiste en busca de la droga, fuiste a comprar droga y te encontraste con un mensaje, ¿no? Exactamente. Yo lo menos que me pensé esa tarde es escuchar algo de Dios. Como te dije, yo entré y estaba el mensaje ahí, este hombre llorando. Y a partir de ahí, 1:30 de la tarde, yo iba todos los días ahí. Y bueno, eso ahí, vamos a decir, arrancó, ¿no? Una vida de joven en la droga, en la soledad, sin un padre que esté al lado. Mi padre trabajaba en los barcos pesqueros, yo no lo veía nunca. No es que le eche la culpa de eso, a los padres y nada de eso, sino que un joven que está a la deriva, sin autoridad sobre él, busca cualquier cosa, cualquier corriente le viene bien. Y bueno, él fue lo que me pasó a mí. Y después continué, empecé a ir a la iglesia, de a poquito me bauticé. Este hombre, el muchacho que Dios utilizó para que yo escuchara la palabra, él siguió en la droga, siguió en otras cosas, después estuvo preso muchos años. Pero yo, gracias a Dios, empecé a congregarme. Y bueno, y así como que fue cambiando mi vida, ¿no? Como que Dios, empecé a escuchar alabanza, empecé a escuchar la palabra de Dios, y bueno, y como decía Patricia, ella pensaba que yo me enloquecí, ¿no? Dice, vos te lavaron el cerebro, vos no sos el mismo, no te aguanto más. Y un día agarró los bolsos, como ella dijo, y se fue, y me quedé solo en casa. Marcelo, tremendo, ¿no? Es increíble realmente cómo el Señor usa el mundo para que los que Él tiene predestinados que sean salvos, sean salvos. Realmente es un testimonio impresionante. Decime, y ese encuentro con el Señor que tuviste tú, por ejemplo, Mauricio, ¿recordás bien ese momento? ¿Cómo fue? Yo creo que ese día que yo escuché la palabra, algo pasó en mi vida. Yo, lo que tengo que ser sincero, que yo no dejé la droga un día para el otro. Yo continuaba drogándome, para mí fue muy difícil. Fue algo que yo lo hice de a poco, hasta que un día sí, porque me gustaba, ¿no? Yo continuaba yendo a la iglesia, escuchaba los programas, pero realmente en el fondo me gustaba drogarme. Hasta que un día, bueno, supe que eso no me servía, que yo tenía que elegir o la droga o las cosas de Dios. Y un día llorando le pedí a Dios que me ayudara y yo fui libre a partir de ese día. Con respecto a Patricia le pasó distinto, ella era adicta a la cocaína. Yo me acuerdo que Patricia estaba bien cuando estábamos juntos, pero cuando al tiempo ya se fue, ella estaba flaquísima, estaba mal físicamente, realmente estaba perturbada. Ella era realmente adicta a la cocaína, vendía, una persecuta bárbara. Pero ella, cuando fuimos a la iglesia, ella fue libre en un instante. Cuando entró, nos acordamos que fue un mensaje bien evangelístico y bueno, y Dios la tocó, la liberó en un instante. Ahí cuando salió, ella nunca más se drogó. No sé si ella lo quiere hablar, pero con ella fue distinto. Ella fue libre completamente de la droga en un momento, ¿no? Patricia, ¿querés contarnos? En realidad sí, fue tal cual así como Mauri lo decía. Un día, mi vida, como yo les contaba anteriormente, era bien desordenada y como él decía, yo ya había llegado al punto de vender droga, ¿verdad? Yo dormía con un revólver en la cama y con un ojo abierto y el otro cerrado. Esa era mi vida, así que hasta que un día ya vi que no podía más. O sea, yo creo que fue Dios el que me dio un instante de luz, ¿sí? Y me hizo ver mi realidad, ¿no? Al ver mi realidad, cuál era, yo busqué a Mauricio, porque sabía que él iba a la iglesia, porque sabía que él estaba dentro de todo, estaba bien, ¿no? Entonces lo busqué y le pedí por favor que me llevara a la iglesia. Bueno, fuimos un día a una reunión, él me llevó y yo lo único que recuerdo es que yo entré, pisé ese lugar y estaban hablando del arrepentimiento. Como decía Mauri, no me pregunten qué predicó el pastor, porque no sé, pero sí sé que hablaba del arrepentimiento. Y yo pisé ese lugar y comencé a llorar. Y desde que entré hasta que salí, lloré y lloré y lloré y lloré. Y como Mauri hablaba, después de que salí de ahí, yo jamás, hasta el día de hoy y jamás,
toqué cocaína, toqué droga, ningún tipo de droga. Dios me hizo libre al instante, o sea. Hubo un cambio 100%, ¿no? Claro que sí. Yo no sé cómo lo hizo Dios, ¿sí? Porque yo me levantaba a la mañana y, como les decía, yo desayunaba droga. O sea, no me entienden lo que les digo. Esa era mi vida, pero Dios lo hizo así. No sé cómo lo hizo, pero Él lo hizo. Y Él lo puede hacer. Hubo un cambio 100%, como decíamos, y a la vez los estaba preparando para algo, porque hoy por hoy ustedes tienen un lindo ministerio, ¿no? Ambos están trabajando en Vista Linda junto con Viviana. Bueno, ¿cómo fue esa transición desde ese momento hasta llegar a lo que Dios le dio hoy, ¿no? Que es su ministerio. Yo creo que es un proceso de Dios, ¿no? Con cada uno de nosotros que conoce a Cristo y empieza a buscar de Dios y empieza a congregarse. Dios le pone pastores, Dios le pone un liderazgo sobre él y bueno, y la persona va madurando, por así decirlo, ¿no? No es que nosotros estemos maduros completamente, porque nos falta muchísimo, pero sí nos damos cuenta que ha habido un proceso. Y después que hemos dejado la droga, que Dios nos liberó, vamos a decir, hubo un proceso de sanidad en nuestro matrimonio también, porque estábamos heridos los dos, estábamos con falta de perdón, con cosas que acarreábamos, ¿no? Y Dios comenzó un proceso, y bueno, y a través de los años Dios nos va colocando a cada uno dentro del cuerpo de Cristo, donde Él nos tiene, nos utiliza, ¿no? ¿Cómo es esa relación ministerio-familia? ¿Cómo hacen ustedes para poder llevar su ministerio y su familia también? Creo que son dos cosas, creo que las familias sin Dios no se puede, ¿sí? Nosotros tenemos claro que nuestro matrimonio continúa en pie, ¿sí? Porque Cristo está en medio nuestro, porque si no podría ser. Igual que nuestros hijos están en los caminos de Él, ¿sí? Porque, bueno, nosotros quizás con muchos errores, con muchas fallas, pero oramos a diario, nos arrepentimos a diario, tratamos de buscar a Dios todos los días porque es lo que sostiene la familia, ¿sí? Así que yo creo que ministerio, familia, va todo, es todo uno.